Buenas tardes. Soy la doctora Verónica Lice Rodríguez Ceballos y el día de hoy vamos a hablar sobre los comités de ética hospitalaria. Estos comités hospitalarios de ética han surgido como respuesta a los graves dilemas de índole moral que se manifiestan cada vez más en la práctica de la medicina. ¿Y qué son los comités de ética hospitalaria? Pues un comité de ética hospitalario es un grupo multidisciplinario que se desempeñan en las instituciones prestadoras de salud. Se ocupan de la docencia, la investigación y consultas asociadas con los dilemas éticos que surgen durante la práctica de la medicina. Su función principal es asesorar recomendaciones sobre los aspectos éticos de casos presentados por el personal de salud que esté involucrado en la toma de decisiones clínicas. Estos comités de ética hospitalaria presentan objetivos y estos objetivos se fundamentan principalmente en proteger las decisiones que adoptan los pacientes capacitados, efectos, por ejemplo, de aceptar o de rechazar un tratamiento médico y garantizar el bienestar de los pacientes, tanto de los que están mentalmente capacitados como de los que no lo están. Y en este caso, o en estos casos, suelen ser necesarias la participación y la asistencia de una persona legalmente designada para representar al paciente en el ámbito de la atención médica. También tiene como objetivo resguardar de responsabilidades jurídicas a los centros de atención de salud y a las personas que trabajan en dichos centros. Es decir, debe hacer prevalecer los derechos de todos los trabajadores dentro de una institución hospitalaria y que estos no sean vulnerados, que no sean atropellados por parte de los pacientes, de los familiares, con acusaciones injustificadas, ya sea de negligencia médica, como producto muchas veces de la desinformación que ocurre hoy en día a través del uso del Internet. Sin embargo, este objetivo representa un peligro en la medida que es fácil que la protección jurídica del Centro de Atención a la Salud, sus médicos y su personal, pese a ser la meta primordial o pase a ser en realidad la meta primordial del Comité de Ética Hospitalaria. En este sentido, el presidente de este comité debe estar constantemente alerta para que con el tiempo el Comité de Ética Hospitalaria no se preocupe más de la protección de los intereses de las personas a quienes representa y del centro de salud, sí o que sea más esta protección a este centro hospitalario que la que se debe brindar a los pacientes. Entonces, viendo los objetivos, nos preguntamos, ¿por qué son necesarios los comités de ética hospitalaria? Estos comités, como habíamos dicho, a finales de los años 50, a través justamente por los dilemas o por tantos problemas y dilemas en cuanto a la toma de decisiones y el tratamiento de pacientes, en Estados Unidos y en Europa llegan a conformarse los primeros comités de ética hospitalaria y son esenciales para cualquier institución prestadora de salud, porque van a garantizar el cumplimiento de los reglamentos internos de la institución, también de las actuaciones del personal de salud, que éste cumpla con las normas de excelencia académica y científica, así como el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que permiten la discusión pluralista de los casos problemáticos. Garantiza también el cumplimiento de estas normas, como dije, internacionales y nacionales. Protege los derechos de los profesionales ante acusaciones que pueden ser muchas veces injustificadas y va a hacer prevalecer la autonomía de los pacientes. Es preciso que cada institución prestadora de servicios de salud exista un comité y este debe asegurar
desde el principio que estos gocen de autonomía plena para evitar así injerencias negativas en el cumplimiento de sus funciones por parte, ya sea del gobierno, de entidades gubernamentales o de no gubernamentales, o de grupos que puedan tener intereses directos o indirectos en sus decisiones. Ahora bien, ¿cómo está conformado? ¿Cómo se llega a realizar la constitución de un comité de ética? Como estamos hablando de una institución grande que tiene diferentes departamentos, este comité debe estar conformado por un representante de cada uno de los sectores pertenecientes al hospital. Pero primordialmente, necesariamente, debe estar conformado por un bioeticista. Y este debe ser un profesional altamente capacitado y con conocimientos de la conformación y de las actividades que se debe desarrollar dentro del comité. También debe estar conformado por un representante del área médica, un representante del área de enfermería, un representante también del área de nutrición, quienes van a aportar justamente con su visión y de forma muy amplia al momento de tomar decisiones. Asimismo, debe estar un representante, un abogado, quien dará su visión y asesoramiento en los dilemas que se deban resolver cuando así se requiera y de preferencia que tenga conocimientos justamente en el área médica. También los pacientes deben tener un representante dentro del Comité de Ética Hospitalaria y estos aportarán con la visión que tienen con respecto al funcionamiento del hospital. Aquí podemos hacer una cápita muy importante en el que podemos mencionar que en el caso de las comunidades originarias, estos también deben presentar o deben tener un representante en estos comités, dentro del comité, para que el abordaje que se dé a las problemáticas sea respetando los usos y costumbres de la comunidad. Y así se deje de lado y se deje atrás el paternalismo con el cual estaban acostumbrados a tratar el personal médico a las personas originarias. El personal de limpieza también puede tener o tendrá un representante, pero se menciona que es importante que exista un representante del área administrativa. Y o ya que existen problemas que se dan como resultado de fallas o de limitaciones en la infraestructura y en el equipamiento de los hospitales que puedan repercutir de alguna manera en el normal desarrollo o el adecuado desarrollo y desenvolvimiento del personal de salud. Ahora, ¿cuál puede ser el tamaño de un comité de ética hospitalaria? La mayoría consta entre 15 a 25 miembros, aunque no existe un tamaño ideal para este comité. En general, lo que habíamos visto es que todos los trabajadores del hospital o centro deben estar representados. Además, si el número de miembros llegara a ser inferior, puede ser que las partes interesadas no estén debidamente representadas. Algunos comités de ética hospitalaria siempre se reúnen en sesiones plenarias, mientras que otros crean subcomités encargados de examinar el caso de un paciente en concreto. En todo caso, es importante recalcar que como regla general, nadie que esté envuelto personalmente en el caso en cuestión podrá participar en el comité mientras este caso no sea considerado. Las recomendaciones del comité servirán o serán válidas para todo el equipo que intervenga en el tratamiento. Se respetará la confidencialidad de la información del paciente y su privacidad. Las circunstancias bajo las cuales puedan aparecer en las historias clínicas las recomendaciones que brinde el Comité de Ética Hospitalaria serán denominadas por cada hospital. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del Comité de Ética Hospitalaria?
Dentro de las funciones se menciona que está la educación en bioética mediante programas que van a estar encaminados a la formación de sus miembros y también programas encaminados a formar a las personas designadas y los voluntarios que ulteriormente formarán parte del Comité de Ética Hospitalaria. También dentro de sus funciones está el examen y análisis de casos bioéticos por parte del Comité de Ética Hospitalaria en su totalidad. Los casos pueden ser activos, de pacientes que estén internados, retrospectivos de pacientes dados de alta o fallecidos, e hipotéticos, que por lo general se describen en estudios de bioética. También se encargarán de las consultas en torno a un caso bioético que puede estar a cargo de un consultor especializado en bioética. Eh, Puede también estar a cargo de un equipo de asesoramiento o defensa del paciente y o un subcomité creado en el seno del Comité de Ética Hospitalaria, con el propósito justamente de dar o prestar asesoramiento o defensa del paciente. También se encargarán, dentro de sus funciones, la preparación de directrices y políticas institucionales y análisis de los aspectos bioéticos de las políticas del centro médico en los que atañe a los derechos y el bienestar de los pacientes, como por ejemplo la asignación de las camas en una unidad de cuidados intensivos o la asignación de criterios con respecto a las órdenes de no reanimación, resucitación o no intubación. También determinarán los conflictos entre distintos intereses, derechos, deberes y prestaciones de asistencia con vistas a conciliar objetivos institucionales opuestos. Por ejemplo, en relación con la distribución y utilización de recursos médicos que son escasos o son limitados. La solución de estas controversias estarán a cargo justamente del Comité de Ética Hospitalaria. También dentro de sus funciones está la integración de la bioética en las fases prehospitalarias, como por ejemplo en el departamento de urgencias o en las salas de consulta externa o cuidados ambulatorios. Por ejemplo, en relación con las decisiones de aplicar tratamiento o no aplicarlos. Es así que hemos visto que los profesionales de la salud deben enfrentarse a diario a retos muy grandes que ponen a prueba sus capacidades y su juicio moral cuando deben tomar una decisión, evitando romper los principios bioéticos mediante los cuales nos se rigen. Pero muchas veces es difícil no entrar en dilemas éticos para resolver casos complicados porque no es fácil tomar una decisión cuando la ciencia y el mercado pueden ponerlos en el límite entre el respeto a los derechos humanos o la violación. La creación de los comités de ética hospitalaria sirven para ayudar justamente a los proveedores de salud y también a los pacientes a salir de ese laberinto en el cual se ha sumido la medicina con la tecnología moderna. Su principal objetivo, como lo hemos visto, es garantizar la práctica idónea en la adopción de decisiones relativas a la atención médica y ayudar a los pacientes sin, por ello, inmiscuirse en la relación que mantiene el paciente con el médico. Para cumplir estos objetivos, es necesario realizar las actividades o actividades de autoeducación, tanto al personal como a los pacientes, capacitaciones dirigidas a la comunidad también, que van a formar parte de la elaboración de las directrices y las políticas de un centro médico. Entonces, podemos concluir que los comités de ética hospitalaria son eminentemente praxeológicos y no científicos o técnicos.
porque su centro de gravedad se ubica en la consideración de los múltiples aspectos puestos en juego en el momento de la acción y de la toma de decisiones. Muchas gracias por su atención.